No, no, Mira, sí, se las pasa aquí. Es que si no, las fotos del primer bueno, plano... sí, tienes razón. Vamos a empezar. Muchas gracias a todos por venir, sobre todo a esta conferencia, que es nuestra primera conferencia en este nuevo edificio. Ya sabéis todos que generalmente cuando nosotros ocupamos un edificio nuevo tratamos de que la primera conferencia sea sobre el lugar emblemático donde estamos. En este caso era de obligada conferencia Millán Astray, ¿no? Porque por el simbolismo del sitio donde estamos. Sabéis que desde que nosotros ocupamos este edificio reivindicamos pues ciertas cuestiones por parte de ya no solo de legionarios, de todo el ejército, ¿no? De como la ley de tropa y marinería profesional, de cómo estos soldados están al desamparo del ministerio, del gobierno en general, que después de estar toda una vida dando pues su vida literalmente por España, les dan a los 45 años la patada. Entonces, en este caso, por el edificio en el que estamos, pues esa temática reivindicativa a nivel político, ¿no? O a nivel social y a nivel cultural tiene que ser esa. Lo primero, dar las gracias a Peregrina, la hija de Millán Astray, por haber aceptado la invitación a venir a hablar de su padre, ¿no? De una figura que por otro lado es bastante controvertida, ¿no? Porque últimamente en los medios de comunicación o por parte de nuestros políticos escuchamos que Millán Astray era poco menos que la reencarnación de Satanás, cuando es es el fundador de la Legión, de uno de los brazos no más importantes de nuestro ejército, que más pone la carne en el asador a la hora de defender a nuestro país, y sobre todo una persona que aunque es desconocido, también realizó una gran labor social con aquellos que más lo necesitaban. Entonces creo que por honestidad hay veces que hay figuras, ¿no? que hay que reivindicar y limpiar un poco la imagen que tienen para decir simplemente la verdad, no inventar o edulcorar. Y por otro lado también tenemos a Luis Togores, que es historiador y nos puede aportar bastantes datos sobre la obra de Millán Astray y arrojar bastantes datos que quizás muchos de nosotros no sepamos, pero precisamente por ese desconocimiento interesado por parte de medios de comunicación y de políticos. Así que nada, que muchas gracias por haber venido y que espero que os guste. Buenas tardes a todos. Por lo que veo, de muchos de vosotros puedo ser abuela. De algunos otros, desde luego también puedo ser madre. Y algunos otros, con ser tía, ya está bien. Pero para todos, lo primero, gracias, Melissa, por invitarme. Este edificio, esta casa, tiene para mí un entrañable cariño, porque es donde vivió mi padre, donde vivimos y donde él murió, el 1 de enero de 54, cuando yo tenía 11 años, justo para cumplir 12. Mi padre me tuvo muy mayor, a los 63 años, y entonces muchas veces cuando íbamos de paseo por el Retiro o por algún sitio, la gente le preguntaba y le decía, ¿su nieta? Y entonces con mucho orgullo decía, no, mi hija. Bueno, puede ser que sea uno de mis últimos actos legionarios. Y aquí me tenéis, soy del año 42, y he vivido mucho con mi padre durante esos años porque fui su gran ilusión, su gran muñeca. Este edificio, en el que estáis ahora vosotros, nada más en el año 40 o 41, se lo regaló a mi padre. Apareció una señora que no sé, tenía un título, pero nunca me acuerdo. Marquesa de Dos Aguas. Pues Marquesa de Dos Aguas, que su hijo, su único hijo, era capitán de la Legión, legionario, y había muerto en el frente. Entonces ella fue a ver a mi padre y le dijo que quería regalarle este edificio, puesto que ella no tenía un heredero directo para dejárselo. Mi padre naturalmente le dijo que no podía ser un edificio de este calibre, que no podía admitirlo como regalo. La señora insistió y entonces a mi padre, pensándolo, se le ocurrió lo siguiente y dijo: lo primero, va a pasar usted un tribunal médico para que la declaren apta. Y una vez que haya sido usted declarada apta para hacer una donación de este calibre, sí le pido que la done usted a la Dirección General de Mutilados, que yo soy el director general y estoy organizando el cuerpo, y no tenemos una sede, y claro, naturalmente ese palacete suyo es lo mejor. La señora, muy agradablemente, asumió pasar el tribunal médico, resultó completamente lógico que lo pudiese donar y lo donó. Y entonces ha sido la Dirección General de Mutilados
Y desde ese entonces mi padre pasó aquí a vivir y aquí vivió hasta su muerte, como os he dicho, el 1 de enero del 54. Bueno, esta es la historia de esta casa. Yo me siento muy emocionada cuando hemos estado intentando reconocer, por algunos sitios no se ha podido pasar, por otros sí, cuál había sido el despacho de mi padre, cuál había sido la escalera por donde subíamos de la calle al pabellón, etcétera, etcétera. Con lo cual tengo unas grandes connotaciones y agradezco mucho que me hayáis traído, aunque estoy muy emocionada. Si meto la pata, me lo perdonáis, porque la verdad es que ya los años pesan. Vamos a ver, que os cuente las anécdotas que yo he vivido con mi padre, que son muy bonitas y muy entretenidas. Pensar que me llevaba al Museo del Prado a ver las merinas, que me llevaba a los toros a ver alguna corrida de toros, que me llevaba al circo. Tened en cuenta que os vuelvo a repetir que yo solo viví con él prácticamente 12 años escasos. Esto se llama, aparte de eso, era un hombre encantador, tenía unas vivencias enormes, pero para mí era mi padre. O sea que aquí mucha gente quiere que yo hable de cuando estuvo en Filipinas con 16 años, que salió teniente. Esto se llama, quieren que hable de África, cuando primero estuvo en África y después cuando fundó la Legión. Señores, de todo eso lo sé por los libros que he leído y por las cosas que me han contado, pero personalmente no lo he vivido. Entonces me tengo que ceñir simplemente a contaros que no era un ser tan bruto, ni muchísimo menos como lo quieren enseñar, sino que era un hombre bastante profundo. Hizo Estado Mayor, con 16 años estuvo en Filipinas, eso os lo contará mejor Eugenio Togores. Esto se llama, allí ganó su primera medalla María Cristina, que es como la medalla militar, por defender un fuerte que se llamaba San Rafael. En ese momento todos somos muy devotos de San Rafael y por eso cuando fundó la Dirección General de Mutilados, el Cuerpo de Mutilados de Guerra, su patrón es San Rafael, es San Rafael, aunque ya no hay mutilados de guerra, ahora pasan a la Seguridad Social, cosa que me parece también muy bien. Gracias a Dios no tenemos guerra, pero sí, muchos caídos pues en misiones fuera de España. Esto se llama aquí también esto se llama asesinatos que ha habido de bandas terroristas, etcétera, etcétera. Pero no estamos para hablar hoy de eso, estamos para hablar de que, por ejemplo, un día, yo tendría 8 años, una cosa así, me llevaba mucho a pasear al Retiro, e íbamos por el Retiro, iba detrás el legionario, que era su escolta, porque él, con la herida que tuvo en la cara, que le entró la bala por el ojo y le salió por la cara, se había llevado, aparte del ojo, como es lógico, era tuerto, esto se había llevado parte del olfato, parte del gusto y muy herido el tímpano, con lo cual si él movía la cabeza de un lado para otro muy fuerte, se caía redondo. Entonces no era el llevar un legionario de escolta, lo necesitaba. Esto se llama, aparte de que ya era un hombre muy mayor, todo esto estamos hablando de un hombre de 65, 66 años. En aquel entonces, esas edades, ahora ya salimos con tacones a los 75, pero en aquella edad era ya mucho. Bueno, esto se llama, las historias son de que íbamos paseando por el Retiro y entonces se acolpaba mucha gente y le decían a los niños, mirad, Esmi ya las trae y no sé qué. Entonces mi padre los llamaba, le gustaban mucho los niños, como es lógico, y yo allí en el medio. Esto se llama, y entonces les arengaba. Y lo primero que hacía era sacarse el ojo de cristal, se lo ponía en la mano y los chiquillos de mi edad salían horrorizados, corriendo para atrás. Me gustaría que alguno me llamase y me dijese, oye, que yo fui de aquellos que me asusté. Yo no me asustaba, claro, pues estaba acostumbrada a poner el ojo, quitar el ojo, lavar el ojo, no lavar el ojo. Esa es una. Otra del Retiro. Estábamos un día paseando por la casa de fieras, que aquello era muy llano y demás, y estaba él paseando con un señor muy importante, yo debía tener 7 años, una cosa así, vestido de árabe, con turbante blanco, esto se llama. Y entonces era el sultán azul, que era el sultán de Marruecos, que todavía no había sido entregado. Y entonces me preguntó el señor muy amablemente, hablando en francés, y yo sabía un poquito de francés, le saludé también muy buenamente, como me habían enseñado en el colegio, y me preguntó, ¿qué quieres de regalo? Y entonces yo, como estábamos al lado de la casa de fieras y el tío vestido esto se llama de moro total, dice, yo quiero un dromedario.
Pues ahí quedó la cosa. Y al cabo de 3 semanas o un mes, no digo un mes, llaman a mi padre desde Málaga diciendo que acababa de desembarcar 3 parejas de dromedarios. Bueno, entonces esto, o sea, mi padre no sabía ya, no sé qué, no sé cuándo, se decidió en casa, porque primero quería llevarlo a Galapagar, a un monte que tenían mis tíos, y no, aquello era imposible. Entonces se le ocurrió donarlo a la casa de fieras, y allí quedaron, yo iba mucho a verlos, eran mis dromedarios, y entonces ya luego cuando se quitó la casa de fieras, los mandaron al zoo, esto se llama, ya me imagino que debo tener tataranietos, o no sé lo que tarda un camello en dar niños. Bueno, total, esa es otra y muy buena. Otra. A mí uno de los sitios que más me gustaban ir, uno es Alardi, donde robaba croquetas, y era mi mayor pecado, esto se llama, y otra era ir a los hermanos Botín en Cuchilleros, y solíamos ir pues a las 8 de la tarde, así, pues con varias tías mías y demás. Y entonces estábamos sentados cenando, yo ya tendría 8 o 9 años no más, y porque me llevaba a todos los sitios entonces. Y el legionario, el escolta, estaba en la calle paseándose. Y de pronto hay un murmullo, como una pelea, como una cosa así. Mi padre se levanta, va, y era que había pasado de paisano un señor que dijo que era capitán y que el legionario no le había saludado. Entonces el legionario le respondió que estando de servicio un escolta que no tenía por qué saludar. Entonces el otro se revolvió, empezaron una discusión, mi padre se levantó y fue, se enteró de lo que era, y entonces le dijo al legionario, saluda, ponte firme, saluda al capitán, dale novedades, y el legionario se cuadra, le da novedades, le dice que está de servicio porque es el escolta de mi padre, y nada más. Y entonces le pregunta, ¿y está usted satisfecho? Y él todo, sí, sí. Y dice, bueno, pues ahora cuádrate tú, que para eso yo soy general, tú capitán, y dame novedades. Colorín colorado, ya no me acuerdo de más de lo que pasó, pero creo que nada más, una cosa así. Esto se llama, como veréis, son unas vivencias increíbles, ¿no? Otra de las cosas que me hizo pasar una vergüenza horrorosa fue un día que me llevó al monasterio del Escorial a enseñármelo y a pasear y demás. E íbamos con el, ¿cómo se llama? El jefe. No, era en el monasterio, no era, niño, ¿cómo se llama el abad? ¿Cómo se llama lo vuestro? Que tú vas al colegio, el máximo de los curas, ¿cómo se llama? No es abad, prior, el prior, exacto, mira que vas al colegio y no sabes, esto se llama, es mi nieto, bueno, pues total, el prior, esto se llama, estaba acompañándonos y los otros curas más y demás, y de pronto pasamos por un sitio que había como una urna muy grande, y pregunta a mi padre qué es, y le dicen, así como de media voz, no sé qué, que la traigan, que abran, y me dice a mí, tú siéntate ahí, y yo horrorizada, pero claro, que cuando es una niña te mandan a hacer unas cosas rarísimas, bueno, dice, siéntate, porque este es el cagadero de Felipe II. Era un sillón grande como de cuero, ¿no? Con una raja en el medio, y por abajo tenía una puertecita, abrías y estaba la vacinilla, el orinal, vamos, es una palabra. Y ahí me tenéis a mí sentada, allí, y me dijo, tú ahora estás pasando vergüenza y no te gusta nada de lo que te he hecho hacer, pero el día de mañana lo contarás, que has estado sentada en el cagadero de Felipe II. Y es verdad, lo he contado muchísimas veces, porque encuentro que es muy importante. Y señores, así pasaron mis 11 años, prácticamente 12, con mi padre, queriéndolo muchísimo. Él me adoraba, me ha llevado a todos los sitios, yo he sido cuidada por legionarios, esto se llama, con lo cual a todos los quiero muchísimo. Hoy en día veo muchas veces a José Flores, que era, aparte de escolta, era el que cuidaba más a mi padre, se comportó casi como un hijo, esto se llama, no, se comportó mejor que un hijo, pero no lo tenía, o sea que magníficamente. Hoy en día tiene 92 años y cada vez que nos vemos nos abrazamos, y tiene la misma cara un poquito más arrugadita, como si fuese un cabroncito haber metido en agua, pero está magnífico el tío. Y todos los legionarios que yo recuerdo con gran cariño eran los de mi época, claro, Larigoitia era uno, Ochandiano era el conductor, esto se llama a todos, que ya hoy en día
algunos no estarán en el mundo, pero a todos los quiero muchísimo y les mando un gran abrazo de aquí. Y señores, no tengo más que contaros, que os agradezco mucho que me hayáis traído. Si os he entretenido, me alegro más y no podéis sacar más jugo de mí, porque es que no lo hay. O sea que gracias a todos. Al que verdaderamente ha estudiado y sabe, es aquí nuestro gran hombre, Eugenio Togores. Si queréis saber algo más de mi padre, más importante, comprar su libro, que es la mejor biografía que hay de mi padre. Y aquí me siento y tú hablas. Una cosa, antes de nada, como sé que en redes sociales hemos recibido ciertas críticas por esta conferencia diciendo que si vamos a hablar de la generación del 98 y de Unamuno, decirles, para darles con un canto en los dientes, que casualmente la frase que preside la mesa de conferencias es "la verdad antes que la paz", que es una frase de Unamuno. Así que os cuento otra, precisamente con Unamuno. Yo me llevaba a mi padre algunas veces a comer también a Segovia, nada menos que, claro, a Casa Cándido. Y he ido muchísimas veces porque es muy amigo mío Alberto, que hoy en día es el hijo, yo creo, de Cándido. Y me contaba un día, hace ya muchos meses, que un año había cerrado el verano porque tenía que renovar todo y pintar las escaleras y todo. Él tiene todas las escaleras que suben arriba a otro de los comedores lleno de fotografías, como hay en muchos sitios, de gente que ha estado allí, importante y demás. Estaba mi padre, estaba un montón de gente, estaba Unamuno y demás. Y entonces me cuenta que cuando volvió había dejado encargado al encargado de toda la vida que colgase todos los cuadros. Y mira por dónde había puesto al lado de mi padre a Unamuno. Y dice, y entonces yo no lo he tocado. Digo, ni lo toques, estarán ya en otra esfera y en otro motivo de esto, y estarán encantados el uno y el otro. O sea que ya una vez que la alma parte de aquí, ya no tiene ninguna importancia ni Unamuno ni mi padre. Ya. La verdad es que no sé qué les voy a contar después de las vivencias de Pala, de Peregrina Millán Astray Gasset. Es verdad que tampoco les voy a contar probablemente nada que no sepan, porque aquí veo muchos amigos, antiguos legionarios, que casi saben más que yo sobre Millán Astray que lo que yo les pueda contar. Pero casi he pensado mejor hacer unas reflexiones, que, sobre todo para los más jóvenes, que pueden ser interesantes. Bien, la figura de Millán Astray, todos los grandes hombres tienen épocas, digamos, donde la sociedad les trata bien y les trata mal. Y ahora estamos en una de esas épocas donde la sociedad está tratando mal a Millán Astray. Probablemente hoy uno de los motivos que estemos aquí, aparte de por inaugurar el nuevo local de nuestros amigos, es precisamente digamos, en cierta forma un acto de adhesión a Millán Astray. Millán Astray, sin lugar a dudas, fue un gran hombre que fue hijo de su tiempo, porque no se puede sacar a ningún personaje fuera del contexto histórico, y que además hay algo que no le puede quitar, que son las obras que hizo. Bien, las obras que hizo, evidentemente, todos la conocemos. La primera es la Legión, que dentro de unos años va a cumplir el primer centenario, y que sigue siendo la unidad militar del ejército, como todos ustedes saben, que cuando hay que abrir una misión internacional, esas que se llaman de paz, pero que son de guerras encubiertas, siguen yendo los legionarios. Luego hay otra cosa que también saben ustedes, porque es mutilados de guerra. Es decir, cuando acaba la Guerra Civil Española hay una cantidad enorme de españoles que les faltan un brazo, una pierna, un ojo, que no se pueden valer por sí mismos. Y a Millán Astray, precisamente porque era el primero de los mutilados, el más heroico, el más glorioso, se le encarga que dé salida a toda esa gente, y sobre todo, algo muy importante, es que les busque trabajo. Y les voy a contar una anécdota que no me la contó Pala, porque Pala me ha contado muchas cosas, pero de vez en cuando no todas, pero bien. Hay una anécdota, que es que él colocó un portero en una casa que era un mutilado de guerra, que había hecho la Guerra Civil Española con el bando nacional, y
en una casa más de estas buenas, del barrio de Salamanca, de Portal Caro, con gente de dinero, y un buen día algunos vecinos se quejaron porque decían que el portero era muy cotilla o se metía mucho en las cosas. Entonces le llegó la noticia a Millán Astray, se presentó un día en la casa con estos vecinos y dijo: mire ustedes, gracias a que este señor, no sé si había perdido un brazo o una pierna, pero ha perdido uno de sus miembros, ustedes pueden conservar en su casa. Que no sepa yo que ustedes vuelven a insinuar siquiera que este hombre tiene que dejar su puesto de trabajo, porque les garantizo que yo les voy a buscar la ruina, ¿no? Ese era Millán Astray. Entonces él crea ese cuerpo de mutilados que es muy importante. Luego hay otra cosa que también, que la gente menos conoce y que es, bueno, pues realmente es el creador de Radio Nacional de España. Vamos a ver, Radio Nacional de España no se llama Radio Nacional porque es la radio del Estado español, no, es Radio Nacional porque es la radio de los nacionales. Eso no lo digamos muy fuerte porque igual le cambian el nombre, ¿no? Entonces sería Radio del Estado español, pues no sé. Pero es Radio Nacional porque es la radio de los nacionales. Y es el primer jefe de prensa y propaganda que se encarga, digamos, de montar el sistema de radio. Era un personaje extraordinariamente peculiar, y luego hablaré quizá más que del Millán Astray intelectual. Él crea Radio Nacional de España y la primera vez que va a transmitir un discurso de Franco, Radio Nacional de España, pues no funciona, no funciona el sistema, que por cierto, abro un paréntesis, el encargado de que Radio Nacional de España funcionase es un señor que se llamaba Rato, padre de los Rato, y que gracias a sus servicios la familia Rato se hizo con la cadena de radio Rato, por lo cual son multimillonarios, porque él era el técnico de radio. Bueno, pues Millán Astray es el encargado de que eso funcione y es el creador, digamos, de todo el sistema de prensa y propaganda. Un sistema de prensa y propaganda que evidentemente, que es una de las cosas que hoy ya le acusan, estaba al servicio del bando nacional, y evidentemente el jefe del bando nacional era Francisco Franco Bamonde, general de los ejércitos del bando sublevado, y que lógicamente, como era de esperar, esa radio nacional estaba al servicio de su causa y de su personalidad, que es uno de los motivos por los cuales hoy le tocan por la calle. Pero bueno, es que era una guerra civil y estaba donde estaba. Bien, ¿por qué les cuento esto antes de hablar a lo que realmente me interesa? La persona que intentó tener ese mismo cargo de jefe de prensa y propaganda y hacerse cargo de Radio Nacional, y tú lo sabes, compañero, era Begas Latapié. Begas Latapié era un carlista, un hombre de mucho prestigio, conspirador juanista, que, por cierto, había estado alistado de la Legión y lo habían sacado de la Legión porque era un hombre para que se incorporase a la cúpula política del bando nacional de Salamanca. Él intentó ser, digamos, jefe de prensa y propaganda, y le quitó el cargo a Millán Astray, y tenían una inquina personal que iba más allá de lo normal. Bien, de todos los testimonios que hay sobre el incidente de Unamuno y Millán Astray, solamente hay uno que está verificado y comprobable, que es el de Begas Latapié, que si yo soy Unamuno y tú eres Millán Astray, Begas Latapié estaba sentado ahí, al lado. Y es el único, si ustedes ven las memorias de Begas Latapié y quieren saber de verdad lo que ocurrió en Salamanca, vayan al único testigo presencial que está allí y ha dejado por escrito en sus memorias lo que ocurrió allí. No voy a decir más. Pero vamos, Millán Astray no grita muera la inteligencia, grita más cosas, pero no eso. Y además, cuando se monta el follón que allí se monta, Unamuno sale protegido por los legionarios de Millán Astray, por la escolta de Millán Astray. Bien. Dicho esto, yo quería hablar de algo que puede ser un poco raro, que es el Millán Astray intelectual. Hay un tópico que es que los militares son gente tosca, gente con poca formación, gente prácticamente nada más que aptos para la guerra, y Millán Astray son esas figuras que es todo lo contrario. Él hablaba muy bien francés, había hecho el curso de Estado Mayor en Francia, había viajado al extranjero, era un hombre culto, evidentemente especializado en temas militares, pero un hombre, digamos, bastante preparado. La prueba está que incluso tiene algún libro, como por ejemplo también Franco, que la mayoría, me gustaría saber a cuántos de nuestros políticos actuales son autores de libros como La Legión de Millán Astray o Diario de una bandera de Franco, por lo cual habría que verlo. Pero bueno, es un hombre bastante culto. Y él, a través de su obra y de su vida, lo que nos envía es un mensaje que hoy puede quedar un poco raro, y quizá en una sociedad donde todos son temas materiales, lo que importa es el dinero, es la fama, salir en la televisión y que todo el mundo te conozca a pesar de que tengas que contar tus intimidades. Entonces, una figura como Millán Astray suene verdaderamente raro. Lo primero
que yo destacaría, porque no me quiero extender mucho, destacaría 3 cosas, y además voy a leer lo que él decía, o que creo que va a ser mucho más claro que lo que yo les cuente. Lo primero es su capacidad de liderazgo. Él es un líder de hombres, La prueba está que todavía el modelo de unidad militar que él hizo sigue funcionando, y todos los legionarios gritan sus espíritus, que es en cierta forma el catecismo de la legión. Y eso no ha pasado con el tiempo. Y la Legión Española sigue siendo una de las grandes unidades militares de la historia de la humanidad, es decir, junto con el cuerpo de marines, algunas unidades escocesas, bueno, etc. Es decir, que no es casualidad. Entonces, él hace eso, y además hace 2 cosas que yo creo que son muy importantes. Uno, cuando él diseña la Legión, quiere hacer un cuerpo que hoy día se nos ha olvidado, que sacrifique su vida para que los soldados españoles que eran de quinta, es decir, los reclutas que iban a la guerra de Marruecos, no vayan a morir. Entonces él crea un ejército profesional, que entonces en España no existía de europeos, porque sí existían ya nativos, los regulares, que a través de una soldada y de una serie de valores, que ahora hablaremos de ellos, les den, vayan a luchar, en vez de que los hijos de los españoles, que les tocaba hacer la mil en Marruecos, fuesen a luchar él. Y él dice literalmente, con un legionario se ganan 2 vidas. Se gana la vida del soldadito español que no va a morir a Marruecos, y la vida del legionario que voluntariamente va a luchar. Eso es muy importante. Y eso se nos ha olvidado. Por cierto, cosa que sigue ocurriendo hoy día. Hoy todavía los legionarios van a la guerra, y gracias a eso vuestros hijos no tienen que hacer la mil y a lo mejor no tienen que. Todo eso a lo largo de 100 años se nos olvida. Segundo, él tiene una visión social. Peregrina sabe, y muchos de ustedes también, que él era hijo de un alto funcionario de prisiones y había vivido en la cárcel. Bueno, vamos a ver, no había vivido en la cárcel. Antes había una cosa, que yo le explicaba antes a mi hija, que está por ahí sentada, y es que había la costumbre de, en muchos cargos oficiales, la gente vivía en el trabajo. Hoy puede parecer un poco raro, pero era así. Entonces, un director general de prisiones, aunque puede parecer una tontería, vivía en la cárcel, tenía una vivienda dentro de la cárcel. Y Millán Astray cuenta, en mucha de su documentación y algunas de las cosas que se ha podido leer, que él tenía una niñera que era el famoso Lobo. El famoso Lobo, que era un preso que tenía allí para cuidarle, porque él jugaba en el patio, en la parte de atrás del patio de los presos, y este era una especie de niñera que tenía, evidentemente, dentro del recinto carcelario. Por cierto, gracias a este niño, este joven Pepe Millán Astray, que entonces era un niño, y este Lobo, que era un asesino, su padre, que en una revuelta de presos estuvo a punto de ser asesinado, Lobo, precisamente, le salvó la vida, ¿no? Entonces, bien, él había vivido ese mundo. Bueno, voy a contar otra anécdota porque no me resisto. Él tenía otro de los, de las tatas que tuvo, era un gitano, que era un pequeño delincuente, un tío simpático. Entonces, un buen día, estando con él en el patio, bueno, pues se escapó, y le dejó una carta diciendo, bueno, aquí le dejo, ya no puedo más a su niño porque tengo cosas que hacer, ¿no? Y tal, bien. Entonces, ese mundo que él vive, él le crea una gran idea de regeneración social. De regeneración social para que una parte de la sociedad, porque no todos los legionarios eran delincuentes, darles otra oportunidad a la vida. Y él cuando planifica la legión, planifica para que esa gente que no tiene cabida, porque son gente que viene de una guerra o por gente que no está ubicada, pueda en la legión encontrar una casa siendo caballeros legionarios y que la legión sea su casa. Y él hace una cosa muy importante, y es donde la capacidad del líder, y es que logra, primero, que unos soldados profesionales estén dispuestos a luchar y a morir por su regimiento y por sus jefes. Y en algunos casos por la patria, pero había muchos legionarios inicialmente que ni siquiera eran españoles. Segundo, que se sientan orgullosos y además asuman el sacrificio más grande. Yo muchas veces cuando, no sé, pienso las ONGs y todo esto, el servicio, todo esto que está ahora tanta de moda, a mí me fastidia bastante porque no lo entiendo muy bien, esa caridad con los de fuera y no con los de dentro, pues a mí no se me ocurre mayor sacrificio y mayor acto de entrega que la propia vida. No se me ocurre mayor acto de entrega. Porque bueno, dar unas monedas, unas horas de trabajo, eso lo hace cualquiera, coño, pero dar la propia vida, y sobre todo, hombre, a mi edad ya empieza a importarme menos porque ya estoy cerca de los 60, pero con 20 años, cuando tienes toda la vida por delante, tú imagínate ahora, bueno, me la voy a jugar y me quito tener hijos, tener familia, vivir un montón de cosas. Bueno, pues él logra que esos legionarios, digamos, hagan eso. Entonces, y cuando en plena batalla, cuando los legionarios caen, la sangre llena las trincheras y tal, esos legionarios siguen avanzando y siguen en la guerra de Marruecos, luego en la guerra civil, en la guerra de Ifni, en el Sáhara,
y ahora en Krasnivor, en Rusia, pero también en Irak, en Afganistán, en Líbano, en los Balcanes, han seguido cumpliendo, porque ese liderazgo es el que se imprime, y aquí hay muchos antiguos legionarios que sigue siendo, digamos, parte de la esencia de la legión. Él, otra cosa que habría que señalar es que es un hijo de su tiempo. Es un hijo de su tiempo. Él no se puede entender a Millán Astray si no entramos en la mentalidad de los años 20. En los años 20 hay tres cosas que yo creo que hay que destacar. Uno es la quiebra de la democracia y del modelo económico capitalista que ha generado el crack del 29, que es cuando, en esa época es cuando Millán Astray, él que era la legión antes, pero está dentro de ese periodo entre guerras, y él es hijo de su tiempo. Donde además hay dos modelos que hoy día nos pueden parecer un poco raros, pero que entonces están de moda, y es que en los años 20 lo que era la palabra que hoy día tenemos, ¿cómo decirle?, progresista, moderno, lo que era de vanguardia, era o ser comunista o ser fascista. Y en ese mundo estaba el futurismo, y evidentemente Millán Astray era un hombre con preocupaciones intelectuales y se mueve en ese mundo de exsoldados de la Primera Guerra Mundial, donde esos valores, que son valores de sacrificio, valores románticos, etcétera, son muy importantes. Y él, cuando diseña la legión, la diseña con esos valores que son fundamentales. Bien, esos valores que yo me van a permitir, porque él era un filósofo de la guerra, que les lea algunas cosas, porque ¿para qué hablar yo si puede hablar él, no? Bien. La vida en la guerra es la más intensa, en ella se ventila el pleito definitivo, vivir o morir, ser vencedor o vencido. Hay que dominar el instinto de conservación que nos aparta del peligro y sobreponerse al egoísmo para que actúe en su máxima expresión el espíritu de sacrificio. La vida en la guerra se simplifica hasta quedar reducida en su fórmula más escueta: pensar, luchar, comer, dormir y sufrir. Los deseos personales, regidos por el yo egoísta, desaparecen para formar un colectivo que obligan a convertir ese yo en un absoluto nosotros. La mutación es automática, se hace sin esfuerzo y fácilmente. En la acción de guerra es la sencillez la que domina, ya que la potencia esencial actuante es el valor, y el valor para el soldado se reduce prácticamente al honor junto con el deber. Por eso es fácil ser valeroso al militar. Esto es una de las reflexiones que hace Millán Astray, y que la verdad es que si nuestra sociedad estuviese en ella, mucho mejor nos iría. Concretamente, vamos a leer otra de sus pensamientos. Habría que rendir culto al honor, culto que te obligará a que tu conducta en todos los órdenes, tanto militares como civiles, sea pura e inmaculada. Fíjense ustedes qué diferencia nuestra clase política actual. Depurada de todos sus conceptos, siempre inclinada al bien, evitando en todo momento los pasos falsos, las conductas dudosas y las compañías perniciosas. Culto al valor que te sobreponga a la flaqueza humana y al instinto de conservación, para ofrecer con gusto la vida y poder mirar a la muerte cara a cara. Pero este valor ha de ser sereno, tranquilo, ecuánime, sin exaltaciones ni depresiones, sin despreciar al enemigo si fuera poco, ni temerle cuando sea mucho. Culto a la cortesía, para que tus actos se rijan siempre con la exquisitez de los caballeros españoles, dulce en el trato, afable con todos, respetuoso para con los superiores, galante con las damas, singularmente amante y entusiasta del soldado, al cual has de cuidar constantemente, encauzándole y atendiéndole con fraternal cariño. Y como final, culto a la patria, altar en donde se ha de ofrecer cuanto seas, todo lo que posees, cuanto puedas valer, y como compendio y suma de los ofrecimientos, entregar en ese santo altar tu vida, con la seguridad de que sólo así la patria será grande. Y para terminar, amamos a la patria y al sacrificio. El sacrificio es lo contrario del beneficio. Los que profesan culto al sacrificio no lo rendiremos al dinero, y en cambio entregaremos gozosos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, la sangre e incluso trozos de nuestro cuerpo cuando llegue la hora. Daremos gustosos la vida, que es el supremo tesoro que Dios nos otorga, para mejor servirles. Somos católicos, apostólicos y romanos. Buscaremos el renacimiento del honor por el honor y para el honor. Haremos hasta donde podamos voto de modestia, sin buscar que nuestras legítimas ganancias lleguen a convertirnos en opulentos o plutócratas. Esto es romántico y lírico, porque es puramente espiritual, y lo es porque la lucha contra el materialismo que está emponzoñando el mundo entero, y la lucha contra la inmoralidad reinante en la vida actual, como consecuencia de la guerra, es preciso que surja una cruzada. Como pueden ver ustedes, las frases de Millán Astray, desgraciadamente, son de absoluta actualidad, y parece mentira que las haya escrito un hombre pues hace prácticamente más de 80 años. Estas frases, para mí,
dan una manera distinta de plantearse la vida. Y es verdad que Millán Astray era un hombre que puede parecer histriónico, es decir, su manera de ser, su verbo, su discurso, incluso su actitud vital, pero es la actitud vital de un hombre que realmente sabe lo que es la vida, sabe lo que es la muerte y que es un hijo de su tiempo, porque en aquella época eso hacía así. Yo le voy a contar una última anécdota porque no quiero extenderme mucho más y que yo creo que me la contaste tú y que hoy no la has contado. Él tuvo aquí una enfermedad, ¿verdad?, muy larga y tal, que además llevaba muy mal porque era un hombre muy activo y tal. Y entonces Franco le vino a ver. Entonces le dijo: mira, Pepe, he pensado que te voy a hacer general de división. Y le dijo Millán Astray: mira, Paco, te vas a ir a tomar por culo, porque los méritos en vida, a mí para qué coño me vale ahora ser general de división. Y lo mandó y lo echó. Ese era Millán Astray. Pero el día 31 de diciembre él ya sentía que iba a morir, y entonces le dice al ayudante: quiero hablar con el caudillo. Entonces, sí, no tengo que hablar con el caudillo. Entonces le llama el día 31 de diciembre, él murió el día 1. Mira, mi general, es que me voy a morir. Y le dijo Franco: perdón, sí, me voy a morir. Y como estoy a tus órdenes, y si no me das permiso no me puedo morir, vengo a pedirte autorización para, cumpliendo el reglamento, que me autorices a morirte. Pero hombre, Pepe, ¿qué me estás diciendo? No, que te estoy diciendo que me voy a morir. Y le dijo Franco: pues haz lo que quieras. En ese tránsito murió Millán Astray. Bien, citándome a mí mismo, y voy a acabar con una frase que a mí, probablemente de todo el libro, es la que, de su biografía, la que más me gusta. Su imagen de uniforme, tuerto y mancos, con el pecho repleto de condecoraciones, la mirada fría de su único ojo y la trecetina cadavérica, resultaba la misma imagen de la muerte en combate, la imagen subyugante de la guerra. Muchas gracias y buenas tardes. El turno de las preguntas, ¿vale? Que sean concisas para intentar que todos los que queráis preguntar, que espero que sea más de lo habitual generalmente, que tengo que esperar en silencio 5 minutos a que se levante una mano, pues que dé tiempo a todos, ¿vale? Así que, pues eso, preguntas, dudas. Una pregunta para el profesor. Usted que ha tenido el gran honor, ¿no?, de sumergirse en la vida de Millán Astray, sabrá que años después, en Francia, una revista francesa negaría las palabras que se le achacan en el paraninfo de la Universidad de Salamanca. Una pregunta personal. ¿Usted piensa que, siendo un general del ejército, con su honor probado por la multitud de mutilaciones de combate, ¿usted piensa que faltaría a la verdad? Yo creo que no. Además, hay un tema que hoy día, o sea, el incidente entre Millán Astray y Unamuno, cuando se produce, nadie le da importancia. Imagínense ustedes que estamos en plena guerra civil española, a la gente fusilándola por las calles, en los dos bandos, porque, por cierto, nadie sabe que la persona que por primera vez corta de raíz las sacas en el bando nacional es Millán Astray. Millán Astray va a la cárcel que había en Salamanca, y entonces le dicen que, bueno, que está sacándose gente sin juicio, y él se toma la molestia de ir a hablar con Franco, y en el bando nacional se acaban con las sacas y se empiezan los juicios de guerra. Evidentemente son juicios sumarios, pero juicios de guerra, mientras que en el lado nacional, el lado republicano, siguen las sacas hasta el último día. Y piensen ustedes que siguen el último día, y si no, lean ustedes Soldados de Salamina. Se está acabando la guerra y siguen fusilando gente al tuntún. Bien, pues con la que está cayendo, nadie hace caso. Vamos a ver, es como si aquí le dimos en unas palabras. ¿Usted cree que el incidente entre Unamuno y Millán Astray, dos señores mayores que allí tienen unas palabras, tiene importancia? No tiene ninguna. Nadie le dio importancia. La única importancia que se le dio fue, en su momento, en Salamanca, primero, yo soy profesor universitario. Somos un colectivo bastante peculiar. Por cierto, les voy a dar un consejo. Nunca permitan que un profesor universitario gobierne. Somos los hombres de la utopía y no de la realidad. Entonces, nunca voten a un profesor. Nunca. Es decir, somos los hombres de la utopía y no de la realidad.
Es decir, la universidad es la que estigmatiza a Unamuno. ¿Por qué? Porque quieren congraciarse con el poder. Y como los profesores siempre somos un poco especiales, lo primero que hacemos es que le damos cera a Unamuno. Y los otros, los millonarios de Salamanca, la cuernocracia, cuando llega al casino, como el primer día no se han puesto a favor de Franco, pues entonces deciden que lo que hay para quedar bien con el cuartel general del Generalísimo es echar a Unamuno del casino. Cuando, por cierto, Unamuno era el primer salmantino que se puso a favor del 18 de julio. El primero, que nadie lo cuenta. El primero que públicamente se pone a favor del alzamiento militar es Unamuno. Entonces, yo creo que el general, y además, bueno, todos sabemos la frase que dijo, porque además lo dice Vegas: muera la inteligencia traidora. Esa es la frase que dijo el general. Que, por cierto, es perfectamente lógica porque Unamuno estaba desbarrando como siempre hacía. No sé si contesta su pregunta. Por lo cual, creo que no hay ninguna duda, porque además él lo cuenta y hay muchos documentos donde él, en su archivo personal, que está donado a la Legión, hay notas donde lo cuenta años después, creo recordar, en un papel de un hotel, donde él deja la referencia. Pues muchísimas De nada. Buenas tardes, gracias por la presentación que ha hecho Luis. Y atendiendo a la sugerencia de Melissa, le voy a hacer una pregunta concisa. Quiero simplemente que me digas si Unamuno era un personaje de su tiempo, como las dos veces que se ha referido a Millán Astray, de la época en la que vivió. ¿Era un personaje de su tiempo o era un personaje completamente anacrónico? Gracias. Vamos a ver, yo no soy especialista en Unamuno y además no es un personaje que me guste. Pero pienso una cosa, es un tío que fue anarquista, comunista, socialista, españolista, todo. Sí. Fue nombrado rector perpetuo por la República y la República lo echó de la universidad. Era un personaje controvertido, evidentemente una potencia intelectual brutal. Y a lo mejor voy a decir una cosa que es raro. Probablemente aquel día en Salamanca, aquel 12 de octubre, el tío que más se parecía a Unamuno que había en la sala era Millán Astray. Eran los dos que probablemente tenían la única capacidad intelectual y el único diapasón para entender las cosas como realmente eran, porque eran dos hombres muy especiales, verdaderamente hijos de su tiempo, con unas experiencias que nadie en la sala tenía. La prueba está que cuando salieron se dieron la mano, ¿sí? Y no volvieron a tener ningún incidente. Lo que pasa es que, antes se me olvidó decirlo, los años 60 se pone de moda recuperar ese incidente al que nadie le había dado importancia, porque se quiere demostrar que los militares son una banda de cabestros incultos enfrentados a la intelectualidad. Entonces eso, hay un movimiento, que eso la izquierda lo hace muy bien, la universidad empieza trabajos y artículos y se ha convertido en algo que nadie cuestiona, cuando durante prácticamente 30 años era un tema, bueno, pues en la Guerra Civil Española, pues comparado con Paracuellos, el incidente entre Unamuno y Millán Astray era algo ridículo. No sé si esto te vale. Felicitaciones a las personas que han intervenido. La verdad es que está siendo una jornada épica, podemos decir, ¿no? Y más en los tiempos que corren, donde su nombre, el del general Millán Astray, el glorioso general, está siendo vilipendiado en base a ese incidente, porque digamos ahí nació el germen y la bola se hizo tan grande que ahora ya en otras universidades de todo el mundo se explica como efectivamente, o sea que eso es la actual leyenda negra que padecemos los españoles, ¿no? Y esa leyenda negra hay que combatirla. Y hay que combatirla con argumentación, con documentos, etc. Pero bueno, aparte de esta puntualización, yo quería ver si nos pudiera explicar el profesor y también la hija de nuestro glorioso fundador la labor social del general Millán Astray en la posguerra, cuando iba al barrio de las Latas a dar de comer a esos españoles que estaban abandonados de la mano de todo el mundo, les llevaba alimentos, les llevaba mantas, como él en persona se implicaba, ¿no? Y siempre como, digamos, la gente humilde, allí donde iba el general Millán Astray, como pasó por el barrio de la Legión, donde está la actual calle Millán Astray, cómo era precisamente esa comunión que tenía con la clase trabajadora, patriota, pero sobre todo más desfavorecida. Si lo pudieran destacar, pues yo creo que sobre todo para los jóvenes que hay aquí, para que vean no solamente el aspecto militar, sino el aspecto, digamos, social del general Millán Astray. Sí, era francamente importante. Yo me acuerdo que muchas veces me llevaba a los colegios, sobre todo de las niñas que eran huérfanas, y el colegio de huérfanas del militar. Y íbamos con pasteles, esto se llama, y les hablábamos, y yo me movía entre ellas y hablábamos y demás. Sí, él tenía mucho interés siempre en la cuestión social. Fíjate, además, no solo ya, desde que funda la Legión, lo primero que quiere es que no haya analfabetos dentro de ella,
y en tiempo de paz crea el que se estudie y que aprendan a leer y a escribir los que eran analfabetos. Siempre tuvo una gran preocupación por la gente pobre. No olvidaros que él se crió en una cárcel, aunque no, esto se va, con lo cual quería mucho a la gente que lo estaba pasando mal. O sea, eso no, Millán Astray no era un bicho raro, el ejército español tenía una tradición regeneracionista precisamente de intervención social. Los más viejos que hemos hecho la mili, os acordaréis, por lo menos yo me acuerdo, la extensión que tenía el ejército para los analfabetos, para dar clase. Y voy a poner otro ejemplo de otro legionario, porque ya Pala ha hablado de su padre. Por ejemplo, una de las cosas que hace el que fue, bueno, pues prácticamente el heredero de Millán Astray, aunque en medio hay algunos jefes, el más, que es Yagüe, crea en Burgos un barrio entero para familias que no tenían casa, el famoso barrio Yagüe. Es decir, que había una conciencia social, en lo cual Millán Astray, bueno, pues era parte de esa tendencia, y además él ha dejado una tradición entre los legionarios, bueno, ahora concretamente el hogar, la Fundación Tercios Extranjeros, que sigue existiendo en la Legión ese espíritu, pero no era algo de Millán Astray, era algo que en muchos sectores del ejército español había ese sentido, digamos, de apoyo y ayuda a las clases más desfavorecidas en una España. Recordar que en los años 40 en España se pasaba verdadera hambre, por cierto, como en toda Europa, como en toda Europa. Entonces, bueno, pues el ejército tenía una serie de mecanismos, una serie de brazos que lo permitió, y Millán Astray era uno de ellos, como luego fue Yagüe y otros generales y oficiales del ejército español. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, yo sí tengo una. Vale. Gracias. Soy José Luis Barceló de Radio Ya, que debe ser de los pocos medios que está intentando tratar con cierta objetividad a Hogar Social de Madrid, y bueno, que os quiero dar la enhorabuena por la iniciativa. Me parece una iniciativa fantástica, y desde luego traer a esta mesa hoy aquí para presentar la figura de Millán Astray. Yo quería preguntar a don Luis si la ley de memoria histórica, que para algunos tan cuestionada puede estar en los efectos que puede tener, una de las últimas de los últimos cercos y acosos se está viendo que es precisamente contra la figura de Millán Astray. La figura de Millán Astray como modelo de soldado, como figura, como modelo de hombre, podría verse de alguna forma en el futuro dañada por esta ley de memoria histórica, o será una cuestión pasajera que el tiempo podrá solventar. Bueno, yo creo que la historia todo el mundo le pone en su lugar, y ahora es verdad que bueno, pues, la ley de memoria histórica es una clara ley con espíritu revanchista, y eso no es lo que diga yo, es una cosa que está, y es hablando en plata, es la vuelta de la tortilla. Pero al final, bueno, pues, todo se sabe, y los historiadores, no yo, sino usted es una piedra que se tira al alto de un río, va dando vueltas, se van comiendo las aristas, al final queda una piedra redondeada, un canto de río, que es no la verdad, pero casi la verdad histórica. Al final todo el mundo nos pone en nuestro lugar y nos pone. Entonces, habrá personajes que la historia nunca podrá tratar bien, como es Stalin. Habrá personajes que probablemente la historia los vea más benévolamente o menos favorablemente, como los tratan ahora, como por ejemplo Lenin. La historia al final ni será tan bueno para unos ni malo para otros, y una de ellos, estoy sin lugar a dudas, una figura que quedará, digamos, muy bien tratada históricamente, va a ser Millán Astray. Pero voy a decir probablemente una cosa. Mire usted, un señor que acaba con los asesinatos indiscriminados en octubre del 36, agosto, septiembre, es decir, a los 2 meses y medio del alzamiento, y logra que la España nacional se dejen de dar paseos, eso sería para que tuviese, en vez de llamarse Plaza España, se llamase Plaza Millán Astray. Pero como nadie sabe eso, ni nadie lo quiere saber, pues entonces evidentemente no. Pero al final será un personaje que la historia le pondrá en su lugar. Entonces, además es que cuando uno lo ve sin tener filias y fobias, pues es uno de los casos donde la balanza se mueve. Además luego hay otra cosa que es que, claro, por eso nunca sale. Y Pala me va a dar la razón. Cuando muere Millán Astray, yo he visto el testamento y la testamentaría de Millán Astray. Da vergüenza, porque vamos, no deja nada, es un hombre que no deja nada,
Bueno, la pulsera esa que te deja con los trozos de metralla. Pero este hombre, siendo general, habéis sido unos tíos más poderosos de España, en esa dictadura omnipotente donde los militares hacían lo que querían, entre comillas, no tenía nada. Nada. Vamos, casi lo entierran de caridad. Por cierto, luego hay otra cosa. Cuando Pala me dejó ver el archivo, una de las cosas que tienes, que tú no te acuerdas, es que tienes las tarjetas de los que fueron a presentarse sus respetos. Bueno, es para escribir algo. Yo te robé una, por cierto. La de Camilo José Cera. No, te la devolví al sitio. Yo lo devolviste, sí, porque está. Es decir, que yo creo que la historia lo pondré en su sitio porque es muy difícil la figura de Millán Astray no tratarla. A lo mejor hay otros que tienen luces y sombras, como casi todo el mundo en la vida. Pero el caso de Millán Astray es de los pocos que casi no tiene sombra. Porque además era un tío, de raro que era, no dejaba que hubiese sombra. Hombre, sí, se sacaba el ojo y asustaba a los niños, ya, pero eso no es... La prueba la tenéis. Dejó 1800 pesetas, creo. Sí, señor. La prueba tenéis que no aceptó el regalo de la marquesa a él personalmente, porque quería que fuese él, puesto que su hijo había muerto, y que fuese el dueño de este edificio. Y mi padre dijo que eso era imposible. Lo bien que te habría venido a ti este edificio. ¡Joder! Me ha salido del alma, ¿eh? Bueno, lo primero de todo, como caballero legionario paracaidista que soy, es un honor conocerla. Muchas gracias. Haber asistido a la charla. Y quería añadir que hoy en día, en la actualidad, se nota dentro del ejército que la legión es algo especial. Yo tengo compañeros en la brigada que han sido legionarios, que han pasado por el cuerpo, y no hablan de una palabra mala de la legión. Llevan todos sus tatuajes de la legión, es algo único. Y yo creo que tanto luego también con maniobras en ejército extranjero, los marines, siempre que vienen otros ejércitos de fuera, hablan maravillas de la legión. Y yo creo que todo eso es gracias a Millán Astray, que ninguna unidad del ejército español, situando a lo mejor regulares o la brigada, tiene ese matiz tan propio y tiene ese matiz de coraje y de valentía que es simplemente por Millán Astray. Si me permites una cosa, si tú ves la documentación de Millán Astray cuando él funda la Legión, hace un verdadero plan de marketing para que la Legión sea algo especial. Desde cómo publicitarla para que se vista gente, a cómo tratar a los medios de comunicación. Estamos hablando del año 20, para cuando lleguen a la Legión, el tercio, cómo tratar a la gente, y desde el principio la Legión, ¿verdad?, tiene algo especial. Pero no solo la ropa, sino en el trato. El otro día estaba hablando con la... Claro, yo para mi profesión o hablo con muertos o con personas muy mayores. Pero bueno, Y ese aquí la presente. y estaba hablando con la viuda del general Payá, Por Dios. de don Tomás. Y comentábamos que, decía, fíjate, es curioso que mi marido, que es fundador de paracaidistas y legionario, y siempre en la Legión ha tenido con ella, decía, un algo especial que no tienen los paracaidistas, porque está ahí eso algo que sembró Millán Astray el año 20 y que la Legión sigue, esa semilla que sigue, porque era un gran director de marketing. Y él lo sabía y bueno, y de la prueba está que la Legión, como tú has dicho, es algo especial que ninguna unidad del ejército español lo tiene. ¿Más preguntas? Da por terminado el acto. Demos las gracias a todos. ¿Ninguna los que más, han- entonces? Luego nos arrepentáis. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias a todos. Ahora los que queráis tomar algo en el Quijote, que habréis visto que es un poco más pequeño que el anterior, se puede estar aquí. Si queréis pues cogeros una Coca-Cola o cualquier cosa, también podéis estar aquí en la sala de conferencias. Y nada, y que muchas gracias y hasta la próxima.